Muy buenas noches, mis amados. Qué gusto poder estar con ustedes nuevamente en este estudio de Primera de Pedro. Qué bendición el Señor, cómo nos ha ido llevando poco a poco con su palabra a través de esta epístola, como el Señor tan precioso no nada más le escribió. ¿En qué año? Por ahí de los 63, 66, específicamente 64. Pero ¿por qué el Señor permitió que estuviera plasmado en la palabra del Señor lo que quería? Ahora si lo trasladamos hasta nuestros días, ¿se imaginan? Hace una semana estuvimos viendo lo que era para los cristianos la esperanza. ¿Recuerdan de esa palabra? La esperanza que tenemos ¿en quién? En el Señor Jesucristo. Hoy en día las personas pueden, si me regalas un poquito más de volumen, por favor, Fer, para que no me lastime más, me raspe más, gracias. Si quieres afuera, gracias, mucho mejor. Veíamos cómo el Señor Jesús permite para cada uno de nosotros el vivir experiencias entendiendo que solamente vamos de paso, que esta vida es una vida terrenal en la cual no debemos estancarnos. Nuestra estadía no pertenece a este mundo. Si te viene una lluvia de ideas ahora a la mente, ¿en qué cosas crees que tu vecina, que tus parientes que todavía no han tenido esa revelación de parte de Dios tienen su esperanza? Velo pensando. ¿En qué cosas tienen ellos o ponen ellos, depositan su confianza, su esperanza? Pueden ser en muchas cosas. De hecho, ¿sabes? Tú también en muchas ocasiones has puesto tu confianza. Yo también he puesto mi confianza en otras cosas que no son lo que Dios manda o quiere de nosotros. ¿Me regalas un poquito de monitor, mi Fer? Perdóname, perdóname, mi Fer, por ser tan latoso. Pero Dios quiere y Dios espera que tú y yo confiemos y depositemos nuestra confianza en Dios. Ya entendí, Fer, es que está desconectada esta. Como estaba aquí parado, está desconectada. Dios espera que tú y yo pongamos nuestra confianza y nuestra esperanza en el reino venidero. El versículo que dice: no hagan tesoros, no trabajen, no acumulen para este mundo, sino para la gloria venidera. Y hoy específicamente a partir del verso 13 vamos a estar viendo cómo el Señor demanda. Repite esa palabra conmigo, por favor. Dios demanda de nosotros hay algo. Abre por favor tu palabra, la palabra del Señor ahí en Primera de Pedro capítulo 1 verso 13. Y ahí está establecido exactamente en el calce, en el subtítulo. Ahí está, Fer, gracias. Exactamente en el subtítulo dice que Dios demanda. ¿Alguien lo tiene que pueda levantar su manita? Hermana Edith, por favor. Bueno, el subtítulo tiene un llamado para vivir como santos. Para vivir Santos. como santos. Quiero que me acompañen a hacer una oración. Pídele al Señor con todo tu corazón. Dile: Señor, háblame. Dile: Señor, te necesito. Ese es el momento en donde Dios, he preparado mi corazón, he venido a este lugar porque quiero escuchar tu palabra. Díselo en tu habla, en tu palabra, en tu forma de decirle al Señor, en tu oración. Dios, aquí estamos. Queremos que seas tú, Señor, que sea tu Espíritu quien venga y tome control, Señor, de nuestras vidas. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, obrando en esta noche. Revélanos, por favor, a través de la misma lo que tú quieres que se quede en nuestros corazones. Pero lo más importante no es venir y solamente escuchar, Señor. Tú lo que demandas
y quieres y esperas es que lo llevemos por obra, Señor, que no seamos solamente oidores, sino que seamos hacedores de tu palabra, bendito Jesús. Dios, gracias por mis hermanos que han dispuesto en esta noche estar reunidos. Todos juntos queremos, Señor, anhelamos, deseamos, estamos ansiosos, Señor, de que tu gloria sea manifiesta, Dios, en nuestras vidas, Padre, a través de tu Santo Espíritu. Toma control. Por favor, Señor, toma control de nuestras vidas, pero toma control, Señor, de este estudio en esta noche. Y aún también a mis hermanitos que están allá en casa. Háblanos, háblanos, por favor. No queremos regresar a nuestros hogares de la misma forma en la cual llegamos a este lugar. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Entonces entendimos en una palabra hace 8 días en dónde está puesta tu confianza, en dónde está tu esperanza. ¿Recuerdas el litro de leche que decía, bueno, nada más lo traje porque decía esperanza? ¿Pensaste en ti quizá cuando antes de conocer al Señor? Ahora sí, levantando las manos, ¿en dónde estaba puesta tu confianza? ¿En dónde estaba tu esperanza? ¿En qué confiabas? ¿En qué esperabas? Alguien que me pueda decir levantando la manita. ¿Empezamos de atrás para adelante o de adelante para atrás? A ver, Catalino, ¿en qué confiabas? ¿En dónde estaba? Antes de conocer al Señor, mucho antes. Fíjense que Catalino tiene décadas de haber conocido al Señor. La verdad, Sí, tenías dudas. muchas dudas y estaba muy inquieto porque pues no entendía yo las cosas de Dios. Sí. Pero ahora que tengo la esperanza de la salvación por medio del Señor Jesucristo, son las promesas que Él ha dado, me siento mejor, me siento seguro. Entonces, en una frase, ¿tú cómo podrías decir en dónde estaba puesta tu confianza, tu esperanza antes? Antes, cuando tenías dudas, en qué reposaba tu confianza? ¿En qué confiabas? Cosas del mundo, ¿Cómo en qué? ¿Algún ejemplo que les las puedas dar? emociones, en Tus vivir emociones. emocionalmente. En tus emociones. ¿Algo más, Catalino? Aparte de las emociones. Pues todo lo referente a las emociones puede ser andar en los vicios, En cualquier los cosa. vicios. Vean, gracias hermano Catalino, gracias mis amados staff. Vean cómo cada uno de nosotros podríamos tener, y bíblicamente se le llama concupiscencia. Cada uno de nosotros tenemos una tendencia a algo en lo específico. Somos seres diferentes. Dios nos hizo desde las hermanitas a los varones, nos hizo el Señor bien diferentes. Nos hizo totalmente aparte, aún en la manera en cómo pensamos, aún en la manera en cómo hablamos, pero en esa necesidad, en esa confianza que cada uno teníamos. ¿Alguien más que me pueda decir en qué confiábamos? A ver acá nuestra hermanita Shalom, por favor, porque de ellos también es el reino. Acá al lado de nuestra hermanita Naomi, la pequeñita, Shalom. A ver, Shalom, ¿en qué podría ser? Ponte de pie, Shalom, para todos. Antes de que creyera en Dios y me congregara aquí, yo antes como que no conocía a Dios, no tenía a Cristo, creía en las cosas del mundo, pero mis padres me fueron corrigiendo, me fueron enseñando y así empecé a creer en Dios. O sea, antes no, no era como ahorita soy. Ok, ¿y como en qué confiabas? ¿Cuáles son esas cosas del mundo que no le gustaban a Dios? Un ejemplo, ¿como en qué? En celebrar el Halloween antes quería. Órale, vean qué específico. También ella nos dijo algo. Muchas gracias, Shalom. Algo bien práctico para los chiquitos. Ahora que estamos saliendo de estas temporadas o esta temporada del Halloween, ¿cómo esas son para ella las cosas del mundo? Y bíblicamente eso lo dice, que no tengamos comunión. ¿Qué comunión tiene? La luz con las tinieblas. ¿Alguien más? Hermanita Edith, muy bien.
Gracias, Fer, gracias, perdón. Adelante. Bueno, yo antes de conocer a Cristo, nuestra esperanza, bueno, mi esperanza estaba en un buen trabajo, en pues tener un buen lugar donde vivir, más que nada en eso, o sea, no pensaba uno en, pues más adelante en la vida eterna, sino simplemente en lo que vivía uno, estar sano. A lo mejor fíjense lo que acaba de decir nuestra hermanita, a lo mejor estaba más preocupada en la sanidad, pero no de su alma, ¿verdad? Sino en la sanidad de su cuerpo. ¿Cuántos no podrían hoy mismo estar quizá más preocupados y aún podríamos decir más afanados en las cosas materiales que en el reino venidero? Porque acabamos de leer al calce, fíjense bien cuál es, y es la conducta de los salvos, si pudiéramos titular como este estudio, en esos primeros versículos a partir del 13 hasta el 17, un poquito más adelante. Pero ¿qué es lo que demanda de nosotros? ¿Por qué nos dice que seamos santos como Él es santo? ¿Por qué está esperando eso? Quiere decir que quizá por allí implícitamente podríamos decir, entonces me tengo que esforzar. Voy dejando este tipo de preguntas por ahí en la mesa para que ustedes las vayan analizando, las vayan escudriñando, vayan profundizando en porque si Dios espera de nosotros en el capítulo 1, verso 16 de Primera de Pedro, dice, sean santos, lo vamos a leer a continuación, dice, sean santos como yo soy santo. Esta es una pregunta que yo hacía muy a menudo a mamá, ¿por qué si la salvación no es por obras? ¿Por qué entonces me está pidiendo que sea santo si Él sabe que de antemano yo no puedo ser santo? ¿Me acompañan a hacer la lectura de esta noche? Vamos a empezar a partir del verso 13. Por favor, lo voy a leer en esta versión de Reina Valera 60. Y dice a partir del versículo 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifiesto. Me quiero detener aquí. Aquí hay muchos puntos a comprender, muchísima información que nos puede dar, pero por favor analiza, que sea una lectura de comprensión verdadera en donde qué es lo que Dios nos quiere decir, mis amados, aquí en este primer versículo. Por tanto, ¿a quién se les estaba diciendo? Pedro le estaba escribiendo a vosotros. ¿Recuerdan lo que leímos en el versículo 12? ¿A quién estaba escribiéndole Pedro en Primera de Pedro 12? A vosotros, a ustedes, a mí. Por tanto, ceñid sus lomos de vuestro entendimiento, y nos invita, sean sobrios. Por ahí en alguna ocasión alguien me preguntó, así que no, los cristianos no podemos tomar alcohol. Otra de las preguntas. Un hermano que está acá ahora presente me decía, a lo mejor tú me tientas con un cigarro y no siento absolutamente nada, pero a lo mejor de donde sé que el Señor me rescató, si tú me pones una copita, a lo mejor, híjole, porque sé de dónde me rescató el Señor, porque entiendo que puede ser esa es la concupiscencia, ese es el pecado de donde el Señor nos sacó, pero que todavía podría ser. El pastor Chucho en ocasiones ha mencionado, llevo ¿cuántos años, hermano Chucho, sin probar un solo cigarro, la droga? ¿Durante cuántos años ya lo ha dejado? 46 años. Pero ¿saben? Esta es la frase que quiero rescatar. Y dice, pero no me confío. ¿Lo han escuchado? ¿Verdad que estoy diciendo verdad? Él lo ha dicho aquí al frente. Pero cuando dice él, no me confío, ¿por qué, hermanitos? ¿Se han puesto a meditar por qué uno de verdad conscientemente puede decir, yo mejor no me acerco allí? Me parece que decía nuestra hermanita Shalom,
Dice, antes sí me permitían mis papitos festejar el Halloween, pero ahora que conozco al Señor y ahora, dice su papá, ahora ya no le es permitido. Ahora ya nada más viste a su hijito, ya no a sus hijas. Pero de Spider-Man no se preocupen. Así que qué bonito es que ella a su corta edad pueda comprender lo que antes, ¿recuerdan la frase que utilizó ella? Antes, ¿en dónde? En el mundo, ¿verdad? Pero ahora cuando mis papás me han enseñado a Cristo, es que las cosas viejas que dice la palabra pasaron, ojo allí. Dios esperaría que esas cosas en verdad hayan pasado, pero muchos de nosotros como creyentes no nada más las hemos dejado atrás, sino seguimos coqueteando con esa concupiscencia, con ese pecado. Con eso que está siempre, decía el salmista en el capítulo 51 de Salmos, porque yo reconozco que mi pecado está siempre delante de mí. Entonces tenemos que entender, si yo sé cuál es mi concupiscencia, ¿para qué le ando haciendo al vivo? ¿Para qué me ando metiendo en esas cosas que sé de antemano que es muy peligroso? Es una zona en donde Satanás está permitiendo o propicia que el Hijo de Dios esté coqueteando. Y no necesariamente entonces es bueno o es malo. ¿Recuerdas lo que acabo de decir hace un momento? Que algunos dicen es que entonces los cristianos ya no pueden tomar. Y yo estoy de acuerdo, pastor. ¿Usted no está de acuerdo? Claro, mi hermano. Dice ahí el texto, fíjense bien, sed sobrios. Sobrios es lo contrario, el antónimo de ebrios. Sed sobrios es no estar alcoholizados, no estar borrachos. Pero ¿sabes? Tú y yo tomamos, hermano. Ah, caray, esa sí no me la sabía, pastor. Cada domingo tomamos una copita de vino. Pero no quiere decir que tú y yo tomemos una copita de vino a lo maximizar, que es ponernos ebrios. Me estoy dejando entender, estoy tratando de explicarlo de esta manera, porque a veces como que nos espantamos diciendo, pero es que ¿por qué en esta congregación se sirve vino? ¿Sabes que nuestro Señor Jesucristo tomaba vino junto con sus discípulos? Y eso es lo que nos enseñaron desde ese entonces. También hay usos y costumbres. A lo mejor para nosotros una copita, con una copita, no me levanten la mano para que no nos quememos, pero con una copita ya te pusiste bien mareado o bien mareada. Yo no sé, ahí sí no levanten la mano, pero yo no sé, cada uno de ustedes sabe con cuánto. Así que la invitación es, sean sobrios. La invitación de los pastores es, mis hermanos, tengamos cuidado. Y sobre todo los que tuvieron ese pasado, mejor no lo hagan. Vino una persona con el pastor Memo a decirle, hermano, pues es que usted no sabe para mí que es una copita. Una copita es algo muy fuerte. Y el pastor Memo le enseñaba, pues en el nombre del Señor Jesús, porque esto es algo en memoria del Señor Jesús, como su sangre, no va a pasar nada. Sin embargo, si él hubiera decidido voluntariamente, hermano, permítame no participar. ¿Se imaginan qué responsabilidad? Ah, no, tú participas porque participas. ¿Cómo se le llama eso? Imposición. No podemos enseñorearnos de la Grey como autoridad. Pero vamos un poquito más adelante para seguir viendo la escritura y ver cómo el Señor nos quiere revelar. Así que ceñid, pongamos de verdad el entendimiento, comprendamos lo que Dios quiere, lo que Dios nos está invitando, y nos dice como número 1, sed sobrios, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Vamos a ir estudiándolo poco a poco. Y dice, y esperen por completo en la gracia. Una vez más nos cita esta palabra que hemos venido diciendo desde semanas atrás. Esperen
confíen, hay una esperanza. Es verdad que yo les estoy preparando un lugar que cuando yo los llame a cuentas, es ese lugar en donde ustedes van a estar junto conmigo. Si no hubiera así, dice la palabra, si no hubiera sido así, yo ya se los hubiera comunicado. ¿Saben qué? Ni crean nada, porque no es cierto que tengo una casita para ustedes. Nos está diciendo lo contrario. Confíen, esperen, reposen, pero en todo momento nos está invitando: sean santos. Sean santos, y es nuevamente en un constante. Apartados. ¿Qué quiere decir santos? Apartado para el Señor. ¿Y cómo Dios nos hizo o nos apartó para Él? Por medio de Cristo Jesús. Nuevamente aquí nos está invitando que tú y yo necesitamos a Cristo en nuestros corazones y al Espíritu Santo para podernos conducir en esa santidad. Mira, te lo voy a decir de esta manera. Tú y yo hemos sentido en alguna ocasión que estamos a punto de decir o de hacer algo y de inmediato viene algo en nuestros corazones. Ese es el Espíritu que nos redarguye, nos hace sentir incómodos. ¿Cuántos han sentido eso en algún momento? Ahora sí levanten la mano. ¿Cuántos se han sentido incómodos en algún momento? A punto vas a hacer algo o vas a decir algo o vas a tomar una decisión y estás como que intranquilo, no tienes paz. Ese es el Espíritu de Dios, el cual cuando estaba entregando su vida les decía a los apóstoles: les conviene que yo me vaya, porque en mi lugar yo pude estar acá, allá, pero en mi lugar les voy a enviar al Espíritu de verdad, que va a estar con ustedes en donde quiera que ustedes estén. Entonces es eso que mora en nosotros, lo cual nos está redarguyendo, lo cual nos está diciendo: no lo hagas, no digas eso, no te metas ahí, es peligroso, cuidado. Vivir de la manera en que Dios quiere significa que tengamos que ceñir nuestros lomos de nuestro entendimiento. La idea de esta frase es la preparación para la acción. Es algo así, voltéame a ver por favor, mi hermanito, algo así como esto. Cuando alguien va a empezar a cocinar, fíjense qué está haciendo: se está preparando, está, ¿verdad?, en sus marcas. Cuando alguien va a correr, ¿verdad?, listos y fuera, y empieza. Entonces dice: ceñid, estén preparados, listos. Ahora sí, lo que venga, estoy listo, Señor. Estén preparados. Tú y yo necesitamos estar atentos, no distraídos, no dormitando, sino, el Chavo del Ocho lo decía, con sus antenitas de vinil. ¿Estás conmigo? Tú y yo tenemos que estar listos. Que eso que el Espíritu te está poniendo en tu corazón, no te metas ahí. Es probable que no salgas. No, pero ¿qué tanto es tantito? No, ceñid vuestros lomos, estar listos. Fíjense otra vez, enrollarse las mangas. Entonces nosotros debemos de estar sobrios. ¿Han visto aquellas personas? Es muy triste. Por supuesto que no nos burlamos de esas personas, pero es muy triste ver aquellas personas que cuando no son sobrias o cuando no están en su juicio, están tan mareados. Yo he visto varias caídas de personas que están muy alcoholizadas y se han caído de frente o de lado o atrás, pero así en firme, ¿se imaginan? Y luego cuando se levantan, todos sangrando, todos, y obviamente en el cuerpo a lo mejor no lo sienten de momento, ¿no? Porque están, no sé cómo podría decir, ayúdenme los que más o menos le saben a eso, están como adormecidos, o sea, no están ceñidos, no están prestos, no están listos, no están preparados. ¿Y sabes qué es lo que quiere Satanás? Que tú y yo estemos distraídos, que tú y yo no estemos listos, que tú y yo estemos ocupados en otras cosas. Ahí es en donde Satanás nos quiere tener a ti y a mí,
Pero lo que Dios dice, ciñan sus lomos, estén preparaditos. ¿Para qué? Para lo que venga. Y no es así como que ahora sí échenmelo, ahora sí nos vamos a echar unos tú y yo. No, 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 para nada. Y la palabra del Señor nos dice, no es con fuerza ni con espada, sino es con su Santo Espíritu. Una vez más nos está animando, nos está instando a ceñir nuestros lomos, entendiendo por el entendimiento. Fíjate bien, mi hermano, que significa el tener la habilidad de ver la vida de una manera responsable, seria y en santidad. Anoté. Entonces, si entendemos qué es ser santo, es ser apartado para Dios. Yo entiendo entonces que mi vida no le pertenece a Satanás, sino que mi vida le pertenece a Dios. ¿Cómo creen que me debo conducir? ¿Cómo? En santidad. Pero ¿cómo creen que me tengo que conducir si mi vida sé de antemano que le corresponde a Dios? No soy de Satanás. Antes me tenía en sus filas, ahora le pertenezco y estoy en las filas del Señor. ¿Cómo me tengo que comportar o conducir? En santidad. ¿Cómo? Algo práctico. Sobrios, entendiendo quién está al acecho. ¿Recuerdan cómo está? Dice que está viendo a quién robar, a quién matar, a quién destruir, a quién dividir. Y aparte sabe en dónde darnos. Cuando no pudo con el matrimonio, se va con los hijos. Y se va con la salud. Y se va con... ¿Recuerdan lo que nos dijo nuestra hermanita Edith? Antes a lo mejor estaba más preocupada en mi salud, en mi trabajo. ¿Creen que Satanás no sabe cuál es la duda o cuál es en lo que cada uno de nosotros estamos pensando o poniendo ahora nuestra confianza y esperanza? Claro que lo sabe. Tan lo sabe que dice, pero hay muchos versículos en la palabra del Señor que nos dice, sí, pero yo he vencido. Satanás no puede hacer nada que Dios no le permita. ¿Recuerdas a Job? Y ahí los veíamos, no, pues claro que no va a negarte, porque pues él tiene todo, pero si tú me permitirías quitarle la vida, vamos a ver. ¿Sabes que no hay nada que se le escape a Dios de sus manos? No hay nada, ni la vida, ni la muerte, ni la salud, ni economía, nada, mi hermano, de lo cual el ser humano nos regimos en este mundo. No hay nada, todo tiene un propósito, porque la palabra del Señor dice que todas las cosas cooperan para bien. Claro que no lo entendemos porque decimos, sí, pero ¿de qué me va a ayudar a bien cuando ya perdí un dedo, me volé un dedo? No, yo no, me volé un dedo, ¿y de qué me sirvió si ese era bueno para tocar la flauta? Pero Dios sí tiene un propósito atrás de todas y cada una de las cosas. Amén. No lo ves, no lo entiendes. Es más, no lo querías, no estabas preparado para eso. A veces son consecuencias de nuestras malas decisiones, pero en ocasiones es propósito y voluntad de Dios. En muchos pasajes de la Biblia vemos que el Señor escribe y nos permite a través de aquellos profetas o aquel mismo de las epístolas, de los evangelios, diciéndonos, todo esto el Señor lo permitió para que el nombre de Dios fuera glorificado. No lo entendemos, claro que no lo vamos a entender. Y ceñid entonces vuestros lomos, los lomos de vuestro entendimiento, es quitar las cosas, las maneras que a veces estamos descuidando, esas pequeñas zorras, esas pequeñas cosas que nos permitimos. Pues qué tanto es una copita. Y cuando entendemos que la salvación no es por obras y nos queda bien claro, es cuando empezamos a permitirnos cosas. Y cuando el diablo no pide permiso y se mete hasta la cocina y dice, al cabo qué tanto es tantito, ¿verdad?
¿Sabes que es sutil la manera de apostatar? La manera de negar la fe. No es como que ay, y de repente, ¿dónde quedaron mis 50 pesos? No los busquen porque nada más estoy haciendo un ejercicio. No es así como que, ¿y las llaves de mi casa? ¿En dónde las dejé? No, es que fuiste concediendo, es que te fuiste dando la oportunidad y fue una tras otra, hasta que cuando ya no te das cuenta, te das el resbalón. Y obviamente las caídas son mucho más dolorosas. No es lo mismo abrir una liga nueva de aquí a aquí y la suelte y no pasa nada, que si abrimos una liga y estamos jugando con ella y de repente la suelte y es como un ejemplo. Eso es lo que sucede con nuestra vida. Debemos traer esas cosas a nuestro entendimiento, pero ser reflexivos en nuestra mente bajo el control de Dios. ¿Sabes qué? Le puedes decir: Señor, en mis fuerzas soy más que perdedor, pero contigo todo lo puedo en Cristo, quien es mi fortaleza. ¿Qué es lo que a ti el día a día te hace levantarte y tener un sentido en tu vida? ¿Los pajaritos que te despertaron? ¿O la licuadora del vecino que te despertó? ¿O los tamales que te echaste en la noche y que te cayeron bien mal? ¿Qué es lo que a ti te tiene verdaderamente confiando y levantándote cada día con una esperanza? Tendría que ser para ti y para mí la esperanza de gloria, lo que viene en el reino venidero. Este cuerpo cada día se va, ¿qué? Desgastando. Hay algunos que pues no cuidamos el templo del espíritu. Hay algunos que hacen muy buenas dietas, pero a lo mejor que dicen: me concedo el fin de semana buffet. Y a lo mejor no sé cómo se le llama eso, el rebote, ¿no? Cuando te estabas cuidando muy bien y de repente ¡paz!, te descuidaste y fue un rebotazo. Pero Dios quiere que estemos prestos, listos, preparados para toda acechanza del enemigo. Así que sed sobrios, nos está diciendo que es una condición libre de cada forma, escucha bien, de autocontrol, y no tiene que ver con la salvación. Dios puso en nosotros un libre albedrío. Dios puso en ti la voluntad. Tú decides qué hacer, pero también decides qué no hacer. Si la palabra del Señor nos dice que todo me es lícito, es decir, todo me está permitido. Ay, esas son las palabras que quería escuchar, pastor. Gloria a Dios. Todo nos es permitido, pero hay una coma ahí y dice: pero no todo nos conviene. Para nuestros hijos no podríamos decir: ay, mi hijo, tú puedes hacer lo que quieras. Ni aún siendo jóvenes, cuanti más adolescentes jóvenes, porque ellos no están preparados. Por eso el Salmo 1 habla bien claro: serán plantados junto a corriente de agua y darán su fruto a su tiempo. Pero agrega: a su tiempo. Escucha bien, no quiere decir que a los 6 años ya están listos para salir y enfrentar la vida. No, están a nuestro cuidado. Somos responsables de sus vidas. Lo mismo sucede con cada uno de nosotros. Dios no quiere que tú y yo nos hubiéramos metido en esa decisión, nos hubiéramos metido en ese problema. Pero sabes, allí estuvo el Señor presente diciéndote: no lo hagas. Pero también te dio esa libertad de decisión. Te dijo: pero yo te respeto. Es Dios tan caballero, tan soberano, que desde el principio de los tiempos, desde el origen, desde Adán y Eva, solamente les recomendó: de todo árbol pueden comer, mas de este no se metan. Miren, de todo esto, ¿se imaginan? Piensa en la fruta que más te gusta: la uva, el mango, la sandía, la toronja, la guanábana, el limón.
No me quiero meter en problemas si el limón si es fruta o no es fruta. Piensa en todo eso y era posible que tú lo probaras. Pero lo seguimos haciendo hasta nuestros días, mis amados. No me digan que no. Tú y yo seguimos haciendo. Es que cuando a veces yo me veía envuelto y diciendo, es que por culpa de Adán, es que si Adán no hubiera caído, si Eva no hubiera hecho caso a la serpiente, entonces no estaríamos como estamos. Pero quiero agregar algo más, mi hermano. Yo no sé si tú te has puesto a analizar y has reparado en esto. Lo seguimos haciendo, tú y yo le seguimos fallando hoy mismo a Dios. O sea que nada que Adán, porque aquí estamos otra vez fallándole al Señor. Por eso nuevamente Dios nos invita: cuídense, tomen buenas decisiones, apártense del mal, sean santos. Yo ya les di esa santidad en Jesucristo. Ahora ustedes que tienen ese poder, vivan conforme a eso, vivan conforme a la gracia, vivan conforme a los decretos, los mandatos, los principios, porque sí se puede. Dice su palabra también, y una vez más lo volvemos a entender, porque vamos a recibir poder cuando venga sobre nosotros, y cuando recibimos a Cristo en nuestros corazones también recibimos al Espíritu Santo, recibimos el poder de Dios mismo en nuestras vidas, el cual nos hace decir no, y nuestra carne nos hace decir a veces sí. Pero si dice su palabra que mayor es el que está en nosotros, tenemos que tomarnos de esas verdades. Señor, si está muy fuerte, ha sido latente, ha sido constante esa tentación, Padre, por favor. Y el Señor nos da la victoria, porque tú y yo lo hemos también podido experimentar. Así como hemos podido decidir malas cosas y tenemos consecuencias, también Dios nos ha dado la victoria cuando decimos voluntariamente no al pecado, no a la concupiscencia, no al coqueteo. Y ahí es en donde el nombre de Dios es glorificado. Verso 14. Perdón, a la mitad, la segunda mitad, verso 13. Y esperad por completo en la gracia. Esa gracia ya nos fue dada en Jesús. Sin embargo, no estamos viviéndola en plenitud. ¿Cuándo va a ser cuando la estemos viviendo en plenitud? Claro que la salvación ya es nuestra. ¿Están conmigo? La salvación ya es nuestra, pero la salvación la estamos disfrutando desde aquí. Dios nos está adelantando una pequeña probadita de lo que vamos a tener en el cielo. ¿Cómo? A través de su amor, a través del trato unos con otros, a través de esa sencillez, de ese corazón. ¿Cómo me conmovía ahorita escuchar a nuestra hermanita Shalom? ¿Verdad que es bien bonito? ¿A poco no, Sofi? Hasta Sofi hizo, yo la escuché. Es bien bonito que desde esa temprana edad sean instruidos en la palabra. Otra vez Salmo 1. Pero dará su fruto a su tiempo. Algunos pues no damos fruto hasta ya mucho más adelante. Pero Dios tiene su tiempo. Dios tiene sus formas. Dios tiene el kairos de Dios, es el tiempo exacto. No antes, no después. Algunos de los papitos queremos hacer adultitos, ¿a poco no? O queremos anticipar o adelantar como las etapas en nuestros hijos. Algunos de los papitos fuimos demasiado estrictos, o hablamos apenas ahora, creo que en matrimonios, ¿no? Que muchos de nosotros fuimos, algo así sonaba, alguna de las correcciones o disciplina de algunos de nosotros con los hijos. Y a veces hasta incomodábamos a los mismos hermanos, ¿no? Cuando hablábamos un poquito de que cómo nos guardábamos la varita, ¿verdad? Así para que no se viera. Y ya la hijita ya iba así al matadero. ¿Se acuerda, hermana Vicky? Pero es parte de lo que Dios espera para cada uno de nosotros. Dios al que ama, disciplina. ¿Eres su hijo? ¿Eres su hija? Es parte del amor de Dios, la disciplina, porque nos ama. No lo contrario. El ser humano siempre vamos a ver el regaño, la amonestación, la disciplina, la corrección como algo negativo.
Pero no, los principios de Dios no es así. Dios aún en la disciplina trae el amor. Así que dice: esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se manifieste. Es decir, nuevamente es como que tú y yo estamos siendo todavía perfeccionados, estamos siendo pulidos. Tú y yo todavía necesitamos que nos quiten esas imperfecciones. Si pusiéramos aquí una báscula de imperfecciones, nadie se ponga de pie porque yo voy mano. Pero ¿cómo estarías tú de imperfecto? Jesús nos hizo justos, Jesús nos hizo santos. Satanás viene, acuérdense, a señalar: y tú vas el domingo, y tú dices que eres cristiano, pero mira nada más cómo hablas allá afuera. Mira nada más tus mentiras, y eres un ladrón porque a tu vecina le estás robando el agua. Pues a lo mejor ese es dejando la vana manera de vivir, o dejando las cosas viejas pasadas. Sí, antes era un mentiroso. Antes me apodaban mis hermanos Chori. Nadie me vaya a decir Chori, ¿eh? Antes me decían Chori mis hermanos. Luego les digo por qué. Por mentiroso. Ya sabían mis hermanos que algo estaba pasando, que pues no decía la verdad. Pero mi papá era muy severo en eso. Las mentiras para mi papá era demasiado estricto. Era doble la corrección si yo mentía. Y me parece que a veces nosotros catalogamos o ponemos ahí como otra vez la medida. No, este es más pecador que aquel, o cuando nuevamente me parece que tendríamos que ser más espirituales en lo que la palabra de Dios dice. Preocupémonos, veamos la bigota que está en nosotros antes de ver la paja que está en nuestro hermano. ¿Tendremos mucho que reconocer? Ayúdenme, cada uno de nosotros tendríamos mucho más que cambiar en más cosas que otro hermano, ¿verdad que sí? Y si ponemos, la frase es: si ponemos nuestras barbas, aunque las hermanitas no tienen tan tupida como nosotros, nuestras barbas a remojar, me parece que sí tenemos mucho o cola que nos pisen. Es decir, mucho que cambiar, mucho que dejar que Dios actúe en nuestras vidas. Tú le puedes decir con todo tu corazón: Señor, yo quiero ser diferente, ayúdame a ser diferente, anhelo ser como tú, Señor. Le puedes decir: Señor, no puedo solo. ¿Te has dado cuenta que llevo tantos años esforzándome una y otra vez intentando hacer lo bueno, pero me doy cuenta nuevamente que no hago lo que sé que debo hacer, pero sí hago lo que sé que no debo hacer? Y el Señor de inmediato trae el socorro a tu vida. Si tú de corazón le dices: Señor, de verdad quiero que me transformes. Hablábamos, me parece que en estos martes, no sé si fue o el pasado, de alguna de las, creo que fue hermano Chucho, cuando decíamos de dónde nos había rescatado más o menos el Señor, y yo les confiaba algunas de mis cosas. Mi papá abrió su corazón, el hermano Chucho también, algunos de los pastores abrían su corazón de dónde nos rescató el Señor. Pero una de las cosas que me quedaron siempre desde pequeñito pensando, y es que hay personas, yo no sé cuál es tu caso, que decían malas palabras todo el tiempo, y de la noche a la mañana Dios hizo un milagro. ¿Cuál es tu caso? Porque todos tenemos una historia, hermano. Todos tenemos algo que contar. Pero sabes que cuando tú apenas lo vas a empezar a contar y le vas a decir: Señor, yo reconozco que, Dios te dice: ¿de qué me hablas? Porque recuerdas que lo echa a lo profundo de la mar para nunca más acordarse de ello. Y claro que el acusador viene y te la refresca, o te refresca lo que se te está olvidando. Y tú dices: no, pero es que, Señor, acuérdate, y no lo he podido dejar. Bueno, lo de ayer que ya le pediste perdón, ya Dios te lo perdonó. Si lo hiciste hoy y estás arrepentido, hoy nuevamente te alcanza la gracia del Señor para ir al oportuno socorro y hallar gracia, el perdón de nuestros pecados. Así que esa gracia nuevamente nos está atrayendo el Señor, nos está dando el Señor en Jesucristo.
Dios quiere que cuando venga esa culpabilidad y esa carga nuevamente en ti, tú le digas: sí, Señor, la verdad es que sí, anhelo nuevamente ah, seguirte, anhelo morir a mi yo, anhelo ir contigo de la mano. Sabes que el Espíritu de Dios que mora en nosotros nos va a seguir conduciendo y nos va a llevar a toda verdad, a toda buena obra. Y dice: hasta que todos lleguemos. ¿Hasta cuándo va a terminar, hermano, eso? Te pregunto, ¿hasta cuándo va a terminar el Señor de trabajarnos? Hasta su venida. Hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuándo va a ser eso? ¿Aquí en la tierra? ¿En este mundo caído? ¿En este mundo de pecado? ¿En este cuerpo corruptible? Vamos a ser transformados. Por eso nuevamente Dios te está pidiendo hoy, en el título que pusimos al principio, hermano: ya eres apartado. No vas a ser apartado cuando estés en el cielo con Dios. No. Ya desde ahorita Dios te apartó. Eres del Señor. Ahora apodérate de ese principio. Y te doy la palabra, Fer. Dios ya lo hizo en Jesucristo. ¿Qué tienes tú y yo voluntariamente que hacer? Decidir lo que Dios nos está pidiendo, decidir lo que Dios quiere. ¿Y cuáles son sus mandatos, Señor? Conocerán la verdad, y la verdad los va a hacer libres. ¿Quién es la verdad? Jesús es el camino, la verdad. ¿Qué necesitamos tú y yo para conducirnos con rectitud en santidad? A Cristo, a su Espíritu, al que nos conduce a toda verdad. Hermano Fer. En la semana, mi esposa y yo estábamos leyendo justo también la carta a Tito y da una serie de requisitos que, aunque en Tito, Pablo, o sea, de estas cartas pastorales, Pablo lo pone como requisito para los líderes. No es que los otros hermanos, las ovejas, no tengamos que cumplir esa forma de vida, ¿no? O sea, no que esa forma de vida sea exclusiva para los líderes, sino más bien son las condiciones o las características que debe tener alguien que puede llegar a ser líder. Entonces, una de estas dice: debe tener una fuerte creencia en el mensaje fiel que se le enseñó. Entonces podrá animar a otros con la sana. Es el 1.8, Tito 1.8. Dice: entonces podrá animar a otros con la sana enseñanza y demostrar a los que se oponen en qué están equivocados. Pues hay muchos rebeldes que participan en conversaciones inútiles y engañan a otros. Ya después habla de la circuncisión, pero ahorita que hablabas de esto de creer no solo es, o sea, es como raro, ¿no? Porque sí espero, pero también Santiago nos dice, o sea, la carta de Santiago nos dice que si tenemos fe, se van a demostrar por obras. O sea, esto que hablas de tener la gracia, de esperar la gracia y que se va a reflejar, como dice la carta de Pedro, hasta que el Señor venga. Claro que sí, pero la esperanza en esa gracia nos tiene que llevar a actuar de la forma en la que el Señor dijo. Y el Señor fue muy claro: el que me ama, obedece mis mandamientos. Entonces, sí es una consecución o una forma de vivir. No solo es, porque muchas veces nuestro corazón, de nuevo vuelvo a la palabra, es engañoso. Y, sí, yo espero con todo el corazón, pero mi vida no es esta. O sea, no es que estemos condenados si caemos en nuestras concupiscencias, pero sí nuestra vida tiene que ir en pos de un obedecer los mandamientos. Y como en muchos lados dicen, si una prédica o un mensaje o la palabra de Dios no te está incomodando, asústate, porque quizá Dios no te está hablando. Porque el Señor vino aquí a incomodar a todos. El Señor no vino a darnos una tranquilidad y ponernos en un pedestal de ya estamos tranquilos y ya vamos a ser felices. No, el Señor viene a retarnos. Sí, o sea, el Señor viene a decirnos: eres esto y te amo, pero te voy a disciplinar, te voy a cambiar. Olvidando la vieja manera de vivir que heredamos de nuestros padres, cambiando de mentalidad, y es una constante. No es que ya ahorita ya creemos y ya no tenemos que hacer nada, porque entonces Pablo no hubiera dicho que seguir fieles en la carrera hasta el final.
O sea, es una serie, una cosa, una forma de vida la cual tenemos que vivir. Sí, podemos, o sea, es que puede llegar a parecer que ya con la esperanza y nuestro bonito sentimiento de, sí, lo que espero, pero esa esperanza nos debe llevar a actuar como dice Tito, como le dice Pablo a Tito, una fuerte creencia en el mensaje fiel para demostrar a los que se oponen, o sea, no, ¿quién es nuestro opositor? ¿Quién es nuestro enemigo? Satanás. Tenemos que vivir de la forma en la que nos dice el Señor en la palabra para demostrar, para tratar de demostrar cómo se debe vivir. Quizá hay muchos que dicen, no, es que, por poner un ejemplo, estos pastores que hablan sobre la abundancia y el que da va a recibir al 100 por uno. No, esta prosperidad está mal entendida. Entonces tenemos que vivir de la manera en la que el Señor nos dice para demostrar cómo eso no es correcto. Como si alguien, no sé, del lobby LGTB, es que ustedes odian. No odiamos. Solo no aceptamos el pecado. Pero ¿qué tenemos que hacer? Hablarles con amor del Señor. No rechazarlos por su pecado. Hablarles de lo que es correcto. Entonces, esa esperanza nos tiene que llevar a una actitud y a una forma de vida. Gracias, Fer. Está muy bueno, está muy bueno. Miren, en algún momento ahorita citó Fer y algo muy importante, porque alguien decía, bueno, entonces la Biblia se contradice. No es por obras para que nadie se gloríe, pero entonces sí tengo que hacer o sí me tengo que comportar. ¿Cuántos no nos preguntábamos eso? O sí tengo que comportarme, porque lo acabamos de leer en la palabra, si hay mandatos que el Señor nos pide que vayamos por ese camino. O sí o no. Mira, lo quiero explicar de esta manera. Lo han escuchado de quizá muchas formas, pero lo quiero explicar de esta forma. Tú y yo, por cuanto creímos en Jesucristo, tenemos la vida eterna. Amén. ¿Alguien dice lo contrario? Amén. Entonces no es por obras para obtener la salvación. ¿Cuántos de aquí ya tenemos la salvación? Los que hemos creído en el Señor Jesús. Ahora, tú tienes que hacer algo en tu vida para lograr obtener la salvación. La respuesta es no, hermanos. La salvación ya la tienes. Sin embargo, aquí está lo importante. Por cuanto ya tenemos la salvación, ya es nuestra, ya es tuya. Dios te la dio en Jesucristo, derramada en la cruz del Calvario. Tú y yo creímos y somos salvos por la obra salvífica de Jesús. Pero por cuanto ya tenemos la salvación, es que el Espíritu nos lleva a hacer buenas obras. ¿Estamos? Por cuanto ya somos salvos, es que ese mismo Espíritu nos va conduciendo y nos va diciendo, ve por aquí, por acá no es por acá. ¿Me dejo entender? Pero no por cuanto tú vayas a dar en el blanco tantas veces, una vez más, no es para salvación, sino es por el ejemplo. Es para alcanzar las vidas de los perdidos todavía. Es para seguir en rectitud como Dios nos está pidiendo. Sean santos como yo soy santo. Sí se puede. Es decir, ¿se puede dejar de pecar? ¿Qué les parece esta? Estoy a punto de terminar, me quedan 40 segundos. Hermano, ¿se puede dejar de pecar? Ojo, porque esto es algo muy peligroso. Puede ser una herejía, gracias, mi dislexia. Puede ser una herejía, escucha bien. ¿Se puede dejar de pecar? Sí, con Cristo. Tú y yo hemos dejado de pecar en algún momento. ¿Estás conmigo? Si Cristo lo hace en mí, si yo voluntariamente en muchas ocasiones he dicho, no voy a pecar, no por Johnny, sino porque Dios puso en mí ¿el qué? El querer. Otra vez vean, como el hacer. Estoy preparado, ya estoy listo, Señor, ante las acechanzas. Y no, bien Juan Camaney, no, con la palabra de Dios. Ahí está la espada. Tantas cosas que Dios nos dio al alcance. Señor, yo en mis fuerzas, tú sabes que hoy mismo te voy a fallar, pero todo lo puedo
En Cristo, ahí está la grande diferencia. ¿Te diste cuenta? Todo lo puedo en Cristo, no todo lo puede Johnny en él. Soy más que perdedor, y lo voy a decir 100,000 veces. Johnny en mis fuerzas son más que perdedor, pero con Cristo soy más que vencedor. Y cuando vengan, porque lo has hecho, hermano, lo has hecho, si no, no estaríamos aquí. Has decidido voluntariamente: no hago esto porque no le agrada a Dios. En muchas ocasiones, por eso es una pregunta muy peligrosa. ¿Se puede dejar de pecar? Claro, solamente Cristo puede vivir la vida cristiana, yo no. Por eso es que necesito a Cristo en mi vida. Por eso necesita la guía del Espíritu Santo en mí, el poder que Él dijo que me iba a dejar cuando vino sobre mí el Espíritu Santo. Él es quien se va a encargar de conducirme a toda buena obra, a toda verdad. ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Alguna pregunta, hermanos? Y tu tiempo se acabó. Y solamente nos quedamos en el 13. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que quieran hacer a alguno de los aquí presentes? ¿En casita no tenemos preguntas? ¿Lili? No, gracias. Pastor Rubén, ¿alguna aportación? ¿Algo más que quieran? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mis hermanos, que estemos escuchando la voz de Dios, que escuchemos, que seamos sensibles, pero que estemos ceñidos vuestros lomos, estemos entendidos en quién está. Cuando venga otra vez ahí la tentación para juzgar, para señalar, para criticar, recuerda que tú puedes tener elementos humanos, pero ¿sabes quién es el que pelea tus batallas? El Señor Jesús. ¿Sabes quién es tu escudo? Jesús. ¿Sabes quién es tu justicia? Jesús. Esas son las verdades en las cuales Dios quiere que hoy salgas confiando y que digas: sí, Señor, sí vale la pena conducirme como tú me pides, sí vale la pena caminar en santidad. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué Dios te pide todo? ¿Alguien recuerda? Porque ya lo he dicho yo. ¿Sabes por qué Dios te pide todo? ¿Quién dice yo? Porque Él lo dio todo. Y si Él está en nosotros, Él nos va a llevar. Él no nos va a soltar y cuando cayere, no quedaré postrado. ¿Por qué? Porque Dios con su mano me sostiene. Ahorita que estaba viendo a tu chiquito por ahí brincando y lo veía como lo sostenían y como no se caía, y lo mismo ha pasado con cada uno de nuestros hijos. Si imagínate, nosotros siendo malos, no le damos a nuestros hijos lo que sabemos que no es correcto, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no nos va a dar? Porque nos ama. Pero sí tenemos una responsabilidad con Dios como hijos del Señor. Ve con Dios y pregúntale: Señor, ¿esto quieres que yo haga? ¿Esto no te agrada? Me aparto de él. Apártate, hermano. Es mejor que te tiren de a loco, de a loca, que ya no quieran saber de ti, que te hagan la ley del hielo tus parientes, porque es menester obedecer a Dios que al mundo. Le doy el micrófono a nuestro pastor Rubén para que nos dirija en este momento tan importante.